Hola doctor, ¿bien usted? Bien, bien. Vamos a esperar un ratito a ver si se suma la gente. ¿Ustedes no rendían oclusión? No. Mm. Dieciocho y 5 comenzamos, chicos.
Bueno, chicos, vamos a ir comenzando. La clase de hoy es sobre micosis. Es un tema bastante importante, es un tema sobre patologías que vemos mucho en la práctica diaria de la estomatología. Hemos dado 5 minutitos para comenzar porque hoy tenían el trabajo práctico de oclusión. Entonces, hasta que lleguen a la casa los chicos que quieran escuchar la clase. Hoy comenzaron la actividad práctica los chicos del grupo B, donde dimos los parámetros que vamos a necesitar para comenzar con la atención de pacientes el día jueves. Así que ya el jueves con el grupo B podemos comenzar con pacientes. Hubo algunos alumnos ausentes. Hola, doctor Rodríguez, está con el micrófono prendido. Buenas, doctor Mauricio, ¿cómo le va a usted? Bien, bien, todo bien. Me alegro. Bueno, vamos a comenzar entonces. Son las 6:05, como habíamos dicho, vamos a comenzar con la clase. Eso es poquito ahí. Sí, 1, 2, 3, 4, acabo 5, de ver. 6 por 3, 18. 18 personas. 18 alumnos, digamos más. 3 docentes, 4 docentes, ahí entra el doctor Ubierna. 5 ya. Sí, ya no creo que vayan a ingresar más alumnos. ¿Algunos de los que está acá hizo el práctico de oclusión hoy? Y se están peleando por responder, pero debe. Parece que no. No. Parece que son cursantes de semio nada más. Bueno. Son de esos que dejan todo apagado y se van a merendar y vuelven cuando terminan la clase. Vuelven a las 10 de la noche a apagar. Bueno, listo, bueno, doctor. Comienza cuando quiere. Bueno, como le habías dicho en un primer momento, la clase de hoy es la clase de micosis. Las micosis en sí son procesos infecciosos, están producidos por la acción patógena de los hongos. Estas micosis nosotros vamos a clasificarlas en micosis superficiales, en las que ingresa la candidiasis, y las micosis profundas, en las que tenemos la histoplasmosis y la blastomicosis. ¿Cuáles son las diferencias entre estos dos grandes grupos de micosis? Las micosis superficiales tienen la característica de que, en cuanto a su localización,
Suelen aparecer en mucosa o en piel. Su carácter es benigno, la distribución geográfica es universal, están producidas generalmente por los hongos, los diferentes hongos del género Cándida. En el caso de las micosis profunda, pueden afectar la dermis, pueden afectar también el tejido celular subcutáneo, pueden afectar hueso, articulaciones, ganglios y diversos órganos. En cuanto a la distribución de las micosis profundas, tienen distribución endémica. La candidiasis oral, que es una micosis superficial, es una infección y es una de las patologías más frecuentes en la práctica diaria de la estomatología. Y hoy en día, las candidiasis en general han tomado muchísima importancia clínica porque puede ser o pueden manifestarse como uno de los primeros síntomas del paciente SIDA. Cuando hablamos de causas de candidiasis oral, hablamos, por ejemplo, de los diferentes géneros de cándida que pueden afectar a un individuo. Si bien la Candida albicans es la que se da en un 95% de los casos de candidiasis, existen otros géneros, como por ejemplo la Candida tropicalis, que es la que vemos acá, que ha crecido en esta caja de Petri, o también la Candida glavatra, que es otro de los géneros de cándida que puede presentarse en ciertos pacientes. En el caso de la Candida glavatra, son levaduras que tienen micelios que están tabicados. Desde el año 78 forma parte de los diferentes tipos de cándida y tiene un tamaño que es mucho menor a la Candida albicans. Esta Candida glavatra se puede encontrar en cavidad bucal y también se puede encontrar en cavidad vaginal. Cuando hacemos una identificación, un cultivo de los diferentes géneros de cándida, vamos a observar este tipo especial de cándida en aquellas candidiasis de pacientes SIDA o de pacientes que están muy inmunosuprimidos. Me dan un segundito que hay una persona que está intentando entrar, ya le doy el ok y seguimos. Listo. Seguimos entonces. Bien. Próxima. La naturaleza oportunista de la infección fue destacado por primera vez por Hipócrates, el que nos decía que la candidiasis en sí, la definía la candidiasis como una enfermedad de los enfermos. Es decir, que no constituía como sí una entidad, sino que era una característica de aquellos pacientes que estaban enfermos, que estaban inmunosuprimidos o que tenían alguna enfermedad de base que hacía o que daba las condiciones necesarias para que este hongo, saprófito en su mayoría, se vuelva oportunista y dé las manifestaciones de esta candidiasis. Ahora, el paso de este hongo de su estado comensal o saprófito a un estado patógeno o oportunista, y este potencial desarrollo en la cavidad bucal puede estar condicionado por muchísimos factores. Estos factores, por supuesto, que van a hacer que este individuo esté predispuesto a que este hongo cambie de saprófito oportunista. Y entre los múltiples factores tenemos, por ejemplo, la edad. ¿Por qué la edad? Existe mayor susceptibilidad para este tipo de infecciones en las personas recién nacidas, en donde hay una falta del desarrollo de la microbiota, o donde hay una disminución de la cantidad de saliva, y que esto también hace o puede hacer que este hongo pase a oportunista. Así como en el recién nacido, también puede influir en la última etapa de la vida, es decir, en las personas ancianas, en donde también ocurre una disminución de la cantidad de saliva
y donde también puede ocurrir una retención de la saliva en las comisuras bucales debido a una pérdida de la dimensión vertical, y esta pérdida de la dimensión vertical se va a deber básicamente a la pérdida de los elementos dentarios que mantenían esta dimensión vertical. Las alteraciones endocrinas. Hay ciertos cambios hormonales que pueden darse en diferentes situaciones, como por ejemplo el embarazo, que pueden favorecer a la aparición o pueden favorecer al cambio de este hongo de saprófito oportunista. También se ha relacionado, hablando de alteraciones endocrinas, con los pacientes diabéticos, con los pacientes que tienen insuficiencia renal, con los pacientes hipo e hipertiroideos y con los pacientes obesos, en donde hay una mayor incidencia de candidiasis. Primero, por la composición de la transpiración de estos pacientes, y segundo, por el aumento en la cantidad de pliegues que pueden tener cutáneos que pueden favorecer a que esta cándida prospere. Como decíamos en las primeras diapositivas, la inmunodeficiencia. Ciertos estados patológicos, que no siempre es el SIDA, puede ser de pacientes trasplantados, y la medicación que usan estos pacientes para su tratamiento puede ser un factor que haga esta transformación de cándida de saprófito a oportunista. Los déficits nutricionales y vitamínicos también pueden alterar las defensas del huésped y cambiar este medio para que el hongo prospere. Las enfermedades malignas, por ejemplo las leucemias, pueden condicionar a un descenso del sistema inmune que favorece el desarrollo de cándida. Y ciertos tratamientos farmacológicos, por ejemplo, el tratamiento prolongado con antibióticos, y lo vamos a ver en un grupo específico de candidiasis, puede favorecer, igual que los corticoides o los inmunosupresores o algunos psicofármacos, a esta transformación de cándida de saprófito oportunista. Las mucositis por radiación. Esto está relacionado porque generalmente el paciente que ha sido irradiado tiene una serostomía marcada, y esta serostomía puede traer aparejado el cambio de cándida. Lesiones dérmicas en manos, en uñas, el empleo de guantes constante pueden alterar la transpiración cutánea, provocar zonas de humedad que no están preparadas para tener esta humedad y que ahora hacen que cándida prospere también. Las prótesis. Dice que el 86% de los pacientes que son portadores de prótesis parciales removibles presentan candidiasis orales. El tema de las prótesis es muy complicado porque no es solamente el uso de la prótesis, sino el mantenimiento de la prótesis. La prótesis, el paciente, muchas veces por culpa del profesional, no la limpia como la debe limpiar. Muchas veces el paciente usa la pasta dental para limpiar la prótesis. Esta pasta dental provoca microerosiones en el acrílico. Estas microerosiones favorecen al acúmulo de microorganismos, y este acúmulo de microorganismos, en donde puede estar por supuesto también la cándida, hace que el paciente tenga el medio necesario para que esta cándida prospere a oportunista. Entonces las indicaciones en el mantenimiento de la prótesis, las indicaciones en el tiempo en que el paciente debe cambiar esa prótesis por una nueva. El paciente cree que hacerse una prótesis puede morirse 30, 40, 50 años después con la misma prótesis, y no es así. Entonces hay muchos de estos factores que también tenemos la culpa nosotros como profesionales, porque no le recomendamos al paciente la forma correcta de limpiar la prótesis, y no le recomendamos al paciente o le hacemos saber cada cuántos años debería cambiar su aparato protésico. Enfermedades orales varias, como por ejemplo el líquen plano, el lupus, también pueden relacionarse con una mayor tendencia a que esta cándida prospere. Y la serostomía. Habíamos hablado de la serostomía en un paciente irradiado, pero la serostomía en sí, por cualquier otro factor, como por ejemplo también el consumo de fármacos o psicofármacos, puede dar una serostomía en este paciente y traer aparejado una serostomía.
y esta serostomía, por supuesto, que la cándida prospere de saprófita a oportunista. Bueno, vamos a entrar en sí en lo que es clasificación de candidiasis y vamos a decir que las candidiasis pueden ser locales y pueden ser generales. Dentro de las candidiasis locales, vamos a subclasificarlas en agudas y crónicas. Dentro de las agudas, vamos a tener dos entidades, la pseudomembranosa y la atrófica aguda. Estas candidiasis locales agudas están caracterizadas por la aparición de lesiones en corta evolución, que remiten con tratamiento. Y dentro de las candidiasis locales crónicas tenemos tres entidades, la atrófica, la queilitis angular y la hiperplásica. Estas entidades son de larga evolución y son rebeldes al tratamiento. Y por último, el grupo de las candidiasis generales, en donde tenemos tres entidades representadas por el adenoma moniliásico, por el síndrome candidiásico endocrino y por la candidiasis familiar. Vamos a ingresar ahora a la candidiasis pseudomembranosa, que era la forma local aguda. Se la conoce como Muguet, presenta un aspecto como gotas o acumulaciones blanquecinas pequeñas que normalmente se desprenden al raspado con una gasa, dejando por debajo una superficie enrojecida, eritematosa y en algunos casos atrófica o erosiva. Por lo demás, este cuadro es asintomático, pudiéndose presentar en ocasiones también halitosis en el paciente. Acá tenemos un claro ejemplo de una candidiasis pseudomembranosa en un paciente anciano, en un paciente inmunosuprimido, en un paciente que usa aerosoles inhalatorios para mejorar su respiración. Pero miren ustedes en las dos fotografías, mucosa yugal del lado derecho, mucosa yugal del lado izquierdo. Tercio anterior, medio y posterior de la mucosa yugal se ven afectados, en ambas mucosas yugales. Toda la mucosa yugal afectada por esta pseudomembrana que tiene una disposición irregular, que adopta diferentes formas y que deja ver por debajo una superficie eritematosa. Les cuento que normalmente esta pseudomembrana suele desprender fácilmente al pasado con una gasa, que no fue el caso de este paciente. Si en el momento en que concurre este paciente a la consulta, un paciente de consultorio privado, cuando uno pasa la gasa seca, la pseudomembrana no desprende. Uno, porque ya sabe que esto es una candidiasis pseudomembranosa, insiste, humedece la gasa y vuelve a pasar con un poco más de presión hasta que la pseudomembrana comienza a desprenderse. La misma serostomía del paciente hace que esta pseudomembrana no se desprenda tan fácilmente. Miren lo que es paladar duro y paladar blando del mismo paciente. Acá tenemos el paladar blando en mayor aumento. Toda la extensión del paladar blando cubierto por esta disposición irregular de pseudomembrana blanquecina o blanca amarillenta en algunos lugares, que también desprende con un poco de dificultad ante el raspado con una gasa. En esta foto podemos ver lo que es el dorso lingual y bordes laterales derecho e izquierdo del mismo paciente, también con esta pseudomembrana que se extiende en toda la topografía del dorso lingual. Borde lateral izquierdo, vientre lingual y hasta piso de boca del lado izquierdo del paciente. Todas estas fotos son del mismo paciente. Ahora, ¿cómo está compuesta estas pseudomembranas que estamos retirando con esta gasa? Están compuestas por células que son descamadas del epitelio, está compuesta por fibrina, está compuesto por partes de tejido necrótico del mismo epitelio, por algunos restos pequeños de alimentos. Es posible que también existan leucocitos, bacterias y algunos pseudomicelios también de cándida. ¿Con quién debemos hacer el diagnóstico diferencial de esta candidiasis pseudomembranosa? Lo vamos a hacer con el líquen reticular y con la leucoplasia. ¿Qué diferencias tiene esta candidiasis pseudomembranosa con el líquen reticular? El líquen reticular, en cuanto a lesión elemental, es una mancha blanca. En cambio, la candidiasis pseudomembranosa, su lesión elemental es la pseudomembrana y por debajo va a dejar
una atrofia, generalmente, y en el caso de la leucoplasia, la lesión elemental que representa una leucoplasia, puede ser una mancha, puede ser una placa o puede ser una verrugosidad. Y volvemos al caso de la candidiasis pseudomembranosa, donde la lesión elemental es una pseudomembrana. Aunque la forma de candidiasis pseudomembranosa es común en los recién nacidos y en la gran mayoría de los casos se deben al uso de esteroides inhalados, existe una relación directa con la inmunodeficiencia. De hecho, la candidiasis pseudomembranosa se considera, como habíamos dicho al comienzo, la principal infección oportunista en el paciente con SIDA y en el paciente con cáncer. Y también en otros pacientes que reciben otros tipos de terapias inmunosupresoras, como por ejemplo los trasplantados. Vamos ahora a la forma atrófica aguda. La forma atrófica aguda es poco frecuente. Generalmente aparece posterior al tratamiento farmacológico prolongado que favorece una destrucción de la microbiota normal de nuestra cavidad bucal y nos crea estas condiciones que son condiciones idóneas para que la cándida colonice y se transforme y se haga oportunista. El cuadro normalmente comienza con una depapilación del dorso lingual, algunos problemas con la deglución, y esta forma suele remitir con un tratamiento antifúngico específico en pocos días. De no ser así, puede evolucionar a una forma de tipo crónico de candidiasis. Acá ustedes pueden ver un paciente con una lesión sobre el dorso lingual del lado izquierdo, una lesión de aspecto oval, de aproximadamente 3 centímetros de diámetro mayor por 1,5 centímetros de diámetro menor, representado por una lesión elemental atrófica, es una atrofia, los límites de esta atrofia son netos, el color es un rojo intenso, y esta lesión apareció de forma aguda en nuestro paciente, y al anamnesis el paciente reconoce que estuvo tomando una terapia antibiótica de larga duración. Otra candidiasis atrófica aguda en un paciente con una terapia antibiótica prolongada por una infección urinaria que no remitía, hacía más de 6 meses que estaba con antibiótico esta paciente, una paciente joven de 40 años de edad, esta paciente no usa prótesis dental superior. Ustedes pueden ver cómo todo lo que es la encía del paladar duro, tenemos esta atrofia casi generalizada de bordes que no son netos, y también en esta fotografía pueden ver que también existen zonas de atrofias en punta de lengua y una depapilación del dorso lingual casi de manera generalizada. Acá tenemos una mejor imagen de la lengua, del dorso lingual de esta paciente, donde podemos ver la atrofia del dorso lingual de manera casi generalizada. Estos tratamientos de la candidiasis atrófica aguda son tratamientos que suelen dar resultados en 1 o 2 semanas, la mayoría de los casos con un antifúngico local, y en el caso de la segunda paciente sí tuvimos que dar antifúngicos sistémicos, ya que era una lesión rebelde al tratamiento con antifúngicos locales. Esta candidiasis eritematosa aguda se conoció históricamente como dolor de boca por antibióticos, ya que con frecuencia ocurría como consecuencia de la reducción en los niveles de la microflora oral bacteriana después de haber tomado antibióticos durante mucho tiempo. Y esto facilitaba la aparición del género cándido, la transformación de la cándida de saprófita oportunista. Ahora, el cese de la terapia con antibióticos restablecería el equilibrio hemostático normal y la comodidad microbiana, que posteriormente resolvería la infección sin necesidad terapéutica. Pero esto no es tan así. La mayoría de los casos sí necesita un antifúngico local, y en ciertos casos de entidades rebeldes, como la última paciente que acabo de mostrarles, necesitan también una terapia de tipo sistémica. ¿Con quién vamos a hacer el diagnóstico diferencial de esta entidad? La candidiasis atrófica aguda la vamos a diferenciar de candidiasis atróficas por traumas, o por atrofias por traumas, o por indentaciones,
que también pueden dar como lesión elemental atrofia. Por supuesto que la diferencia va a ser el factor traumático o el elemento dentario que esté causando esta indentación, a diferencia de la candidiasis atrófica aguda, en donde no tenemos ningún trauma ni no tenemos ningún elemento que esté causando esta atrofia, como por ejemplo la paciente que ustedes acaban de ver, que tenía esta atrofia en paladar y esta atrofia en dorso lingual y no había elementos dentarios causantes, porque generalmente cuando es una atrofia por una indentación es una atrofia localizada, que por ahí copia la forma del elemento dentario que la está causando, es una cosa muchísimo más evidente y no afecta un sector topográfico casi completo, como en el caso de la paciente anterior. Las candidiasis subplaca protésicas, y ahí ya entramos a las candidiasis de tipo crónico. La candidiasis subplaca protésica está representada por un eritema puntiforme, liso o ligeramente sobrelevado, difuso y que generalmente reproduce el contorno de la prótesis. Cuando tiene la prótesis puesta, ustedes no ven a la candidiasis subplaca protésica. Cuando el paciente se saca la prótesis, ve que por debajo y copiando el contorno de la prótesis aparece esta zona, este eritema puntiforme o ligeramente sobrelevado. Suele localizarse en paladar duro o reborde alveolar, que son las zonas que tienen contacto con el aparato protésico del paciente. Y la causa es una prótesis vieja, que tiene falta de higiene, que ha perdido su soporte, su estabilidad, es decir, una prótesis que está mal adaptada. En cuanto a causa general, vemos que es un paciente que puede ser diabético, que puede tener algún tipo de deficiencia de hierro o puede tener algún tipo de deficiencia también de vitamina B. En cuanto a la evolución de esta lesión, tiene una evolución crónica y puede llegar a tener periodos de reagudización. La irritación por fricción de la prótesis mal adaptada puede dañar la barrera de la mucosa, permitiendo que en esta mucosa se infiltre la cándida y colonice en el tejido, causando este tipo de infección. Además, el acrílico de la prótesis, como ya lo había dicho anteriormente, actúa como un depósito crónico que permite la siembra continua del microorganismo sobre el tejido palatino. Por eso es que cuando nosotros vemos un paciente con una candidiasis subplaca protésica, nosotros hacemos un tratamiento en el terreno mucoso del paciente y hacemos un tratamiento sobre la prótesis hasta que el paciente la cambie. Decontaminamos la prótesis, le prohibimos que use la pasta dental, le decimos que la cepille con un cepillo diferente al que cepilla sus dientes, que use un jabón blanco, que la ponga en un vaso con agua con gotitas de lavandina para poder eliminar esa candidiasis que está en esas microperforaciones, en esas microerosiones que tiene el acrílico de la prótesis. Acá tenemos una candidiasis subplaca protésica, en donde vemos cómo está afectando esta zona eritematosa, esta zona atrófica por momentos, el paladar y copiando el terreno donde asienta nuestra prótesis. Acá tenemos otra candidiasis subplaca protésica en un paciente desdentado completo, maxilar superior, en donde tenemos toda esta zona atrófica que abarca toda la extensión de la prótesis, es decir, paladar duro, reborde de déntulo, y donde también vemos que en cierta zona, en la zona central del paladar duro, tenemos hasta algunas lesiones de tipo hiperplásica también. ¿Con quién vamos a hacer el diagnóstico diferencial de la candidiasis subplaca protética? Con la hipersensibilidad al acrílico de una prótesis. ¿Y qué diferencia va a haber entre una entidad y otra? En el caso de la hipersensibilidad al acrílico, el paciente tiene una manifestación clínica similar, pero es de forma aguda. Es decir, el paciente le han instalado la prótesis hace poco, hace menos de una semana, y el paciente llega al consultorio con toda una zona atrófica en relación con la prótesis dental. Pero es una prótesis nueva y es una manifestación de tipo aguda, como les digo, a diferencia de la candidiasis subplaca protésica. Y gracias a Dios se ve poco, por supuesto. La queilitis comisural. La queilitis comisural está caracterizada por un exudado de tipo blanquecino que cubre fisuras
lesiones elementales representadas por fisuras y erosiones en algunos casos, que durante la actividad funcional, es decir, cuando el paciente abre y cierra la boca, pueden llegar a sangrar. Localización, los pliegues comisurales, la comisura bucal, pueden estar causadas por una disminución de la dimensión vertical de nuestro paciente y sumado a una causa general como una diabetes o una carencia de hierro o vitamina B. La evolución de esta entidad es crónica y también puede tener periodos de reagudización. Ojo, porque algunas veces en el tratamiento de este tipo de lesiones hay que tener en cuenta que pueden estar sobreinfectadas por algún estáfilo, y entonces el tratamiento no va a ser solamente antifúngico, sino también antibacteriano. Esta queilitis angular puede ser secundaria a algún déficit hemático que justifique una mayor investigación solicitando análisis de laboratorio en nuestro paciente. Acá tenemos un paciente con una queilitis comisural de ambos lados. Miren cómo tenemos esta fisura que está cubierta en algunas partes por pseudomembrana, en alguna parte más cercana a la piel por costra, o por este exudado que se da, y también por saliva, que es propio del babeo de estos pacientes, por esta pérdida de la dimensión vertical. El paciente, al disminuir la dimensión vertical, comienza a tener este babeo por la comisura. Esto hace una zona de humedad más propensa a la colonización de la cándida, y así van ocurriendo todos los fenómenos que del 1 al 10 van causando esta patología, esta queilitis comisural. Este paciente, por supuesto, que cuando abre y cierra su boca le duele, porque cada vez que abre su boca se abre esta fisura, se vuelve a cerrar, sangra, se sobreinfecta. Es una cadena de cosas que van ocurriendo hasta que podemos darle solución a este paciente. No es fácil de solucionar, debido a que no es fácil de que cicatricen estas fisuras, debido a que el paciente, por supuesto, abre y cierra la boca constantemente. Acá tienen otros pacientes, miren cómo se ve, o miren el aspecto que tiene esta fisura con estas lesiones, diría hasta hiperplásicas, que rodean a la fisura y que dan este carácter crónico de la entidad. Miren cómo se nota que este paciente ha perdido su dimensión vertical, que está representado en su comisura por una fisura y por esta lesión casi hiperplásica que cubre esta fisura por arriba y por debajo. ¿Con quién vamos a hacer el diagnóstico diferencial? Lo vamos a hacer con otras queilitis comisurales que estén causadas por estreptos o por estafilococos o por una hiporriboflavinosis, que sería un déficit de vitamina B2. La candidiasis hiperplásica. Dentro de la candidiasis hiperplástica tenemos dos grandes grupos. La hiperplástica clásica, que es la que más vemos nosotros, por lo menos en nuestro medio, y la leucoplasia candidiásica. Esto nos salió la animación acá. Vamos a correr un poquitito. No, perdón. Bueno, no importa. A ver, espérense un segundito. Acá. Bueno, ahí después los maximizamos, pero miren, es el mismo paciente, que esto está en sin zoom y esto está con un mayor aumento. Miren ustedes cómo. Y ahora sí vamos a la... Miren ustedes, como aparte de toda la zona atrófica y en algunos casos erosiva, vemos toda una zona hiperplásica de múltiples lesiones hiperplásicas que cubren lo más profundo de la bóveda palatina. Paladar duro, zona central, lesiones hiperplásicas y algunas de ellas cubiertas o surcadas por zonas atróficas. Este paciente es muy difícil de tratar. Este paciente, con el tratamiento anticandidiásico, va a desaparecer toda esta zona atrófica, pero la hiperplasia lo más probable es que siga y que no desaparezca. Son pacientes que generalmente hay que terminar operando esta zona hiperplásica para poder terminar de eliminar las lesiones. Porque la cándida en estos lugares se ha introducido mediante las erosiones que tiene este epitelio y ha inducido a la hiperplasia. Esta cándida que se introdujo en el interior de los epitelios del paciente ha inducido a la hiperplasia del paciente y es muy difícil de hacer involucionar esta lesión. Por supuesto que vamos a comenzar con un tratamiento local, vamos a seguir con un tratamiento sistémico y vamos a terminar, si es necesario, y lo hemos hecho en varios pacientes en la cátedra, con una cirugía con electrobisturí para tratar de eliminar estas hiperplasias candidiásicas que tiene el paciente.
Y esta es la segunda entidad, que es la candidiasis hiperplásica, también llamada cándida leucoplasia, que se observa generalmente en la zona retrocomisural, tercio anterior de mucosa yugal, en donde está formada por una placa, como lesión elemental, una placa blanca y leucoplasiforme, que está surcada en algunas partes por erosiones, por microerosiones, que le dan este aspecto de cándida leucoplasia, que nunca se supo bien y todavía los trabajos están discutiendo si primero se dio la candidiasis y después la leucoplasia, o primero se estableció la placa leucoplásica y después se comenzó a surcar por la candidiasis. Por supuesto que hay que hacer un diagnóstico diferencial de esto con una leucoplasia erosionada o con una eritroleucoplasia, que son cosas totalmente diferentes. Una consideración importante de la candidiasis hiperplásica crónica es la asociación con un mayor riesgo de transformación maligna. Dicen los autores que hasta un 10% a carcinoma de células escamosas por vía oral, aunque el mecanismo exacto no está conocido. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con estas candidiasis hiperplásticas crónicas. Es más, hoy en día la OMS, en su último libro, ha incluido las candidiasis como una lesión potencialmente maligna, como un desorden potencialmente maligno, y cuando habla de desorden potencialmente maligno, habla justamente de estas candidiasis crónicas, hiperplásicas, que se ha visto en algunos casos, y acá estamos con el porcentaje, se puedan haber evolucionado o transformado en un carcinoma de células escamosas. Bien, las candidiasis generales, yo solamente les voy a dar 2 o 3 tips, después lo pueden ampliar de la bibliografía que les voy a poner al final. Son síndromes de candidiasis que afectan mucosa y que afectan piel, son de carácter crónico y representan un grupo de varios trastornos inmunológicos de diferentes tipos, muy raros, y caracterizados por deficiencias inmunes subyacentes. Clínicamente, en estas candidiasis generales, los pacientes afectados sufren de candidiasis mucocutáneas crónicas, persistentes, recurrentes, afectan piel, se afectan las uñas, se puede afectar la mucosa genital. Sin embargo, más del 90% de estos pacientes también presenta un compromiso de tipo oral. Se cree que la gravedad de la manifestación clínica de estas lesiones se correlaciona con la gravedad del defecto inmune subyacente que tiene este paciente. Estos pacientes ya son pacientes para que los trate el médico general, debido a que no solamente hay una manifestación bucal, sino que hay todo un desorden inmunológico y sistémico que afecta a este tipo de individuos. Cuando hablábamos de los factores que necesitaba un organismo para transformar una cándida de saprófita oportunista, hablábamos de las inmunosupresiones. El SIDA es una de ellas, que actualmente existen muchísimos pacientes portadores, y es la complicación, o ha sido descrita como la complicación micótica más frecuente del SIDA. Dentro de estas candidiasis, las especies que más se presentan son la albicans, la glabrata, más que nada, y la tropicalis. Ahora, la prevalencia de la candidiasis oral en el SIDA varía, según los autores, entre un 12 y un 93%. Las formas clínicas que se puede presentar la candidiasis en un paciente SIDA son la pseudomembranosa, la eritematosa, la hiperplásica y la queilitis angular. Esto es muy importante porque cuando vemos SIDA, vemos que el SIDA establecido lo dividimos las entidades que se presentan en un paciente con SIDA establecido y lo dividimos en entidades por causas micóticas, bacterianas o neoplásicas. Y dentro de estas causas micóticas, la candidiasis es la que más representa a este tipo de pacientes. Acá tenemos un paciente SIDA. Miren ustedes la cantidad de pseudomembrana que podemos observar en el paladar, en el reborde adentro, aparte de zonas atróficas. Miren cómo se desprende con la espátula metálica toda la pseudomembrana del paladar duro. Acá tenemos otro paciente SIDA. Ustedes pueden ver esta candidiasis erosiva, hiperplásica en paladar duro. Miren lo que es la erosión en el reborde adentro. Otra foto del mismo paciente. Otra foto del mismo paciente. Miren lo que es encía lingual
que cubre la tabla lingual inferior del lado izquierdo, a la altura del elemento 44 y 45. Vemos pseudomembrana, vemos erosión, vemos atrofia. Y este es otro paciente que presenta una atrofia en el centro del dorso lingual y atrofia en los bordes laterales de lengua. También un paciente con SIDA establecido. La candidiasis pseudomembranosa y la eritematosa suelen ser predictoras del desarrollo de SIDA. Muchísimos pacientes se han diagnosticado con SIDA por la presencia de estas candidiasis. La presencia de este tipo de candidiasis es indicadora también de una disminución notable en la cantidad de linfocitos CD4. Bueno, este es un trabajo que habla de candidiasis como predictor de HIV. Entonces acá ustedes pueden ver como conclusión que la candidiasis es un predictor clínico de la progresión de la infección por HIV y se ha sugerido que la candidiasis oral puede representar o puede ser como un marcador del estado inmunológico del paciente. Por eso algunos autores dicen cuando aparece una candidiasis en un paciente SIDA, quiere decir que ha atravesado la barrera de tantos CD4. La candidiasis oral es una de las 7 lesiones cardinales que han descrito los autores como asociadas al VIH, además de la gingivitis ulceronecrotizante aguda, de la periodontitis ulceronecrotizante aguda, del eritema gingival lineal, de la leucoplasia pilosa, del sarcoma de Kaposi y del linfoma no-Hodgkin. El tratamiento de la candidiasis oral. Nosotros vamos a tener medidas higiénicas y el tratamiento médico. En cuanto a las medidas higiénicas, vamos a hablar de las medidas que ya habíamos visto cuando habíamos visto la candidiasis su placa protésica. Eliminar factores irritativos, lavado con agua con bicarbonato, con gasa estéril, cambiar el pH de la mucosa bucal, dificultar la colonización y el crecimiento de cándida. Y el tratamiento médico con terapia antifúngica, que puede ser con nistatina, puede ser con fluconazol, puede ser con anfotericina B en el caso de las micosis profundas, puede ser con ketoconazol o miconazol, y en algunos casos también se usaba violeta de genciana. Todo esto por vía tópica o por vía oral. Nosotros actualmente estamos usando un gel oral que se llama Dactarin y que nos da muy buenos resultados en los pacientes con candidiasis de tipo agudo y de tipo crónico. Bueno, este es otro estudio que habla de la factibilidad del uso de la nistatina y nos dice que una pastilla por vía sistémica de nistatina es significativamente superior a un placebo en el caso de una estomatitis protésica, mientras que la suspensión, es decir, el buche de nistatina, no es superior al uso del buche con fluconazol en el tratamiento de candidiasis oral, en lactantes, en niños y en pacientes HIV. Es decir, la evidencia muestra que la administración de nistatina en pastillas por vía sistémica sola, es decir, la nistatina en pastilla sola, o el uso de pastilla más suspensión, es más efectiva que la suspensión sola. La duración prolongada del tratamiento, de hasta 4 semanas, podría aumentar la eficiencia de la nistatina. Estas pastillas de nistatina, una dosis de 400.000 unidades internacionales, resultan mejor que el uso de la nistatina en una dosis de 200.000 unidades internacionales. Bien, entonces como conclusión podemos decir que la candidiasis oral debe ser considerada como un signo clínico de que existe un cambio local o enfermedad sistémica subyacente. Para un diagnóstico certero, se debe determinar en cada caso los factores propiciatorios que pudieron obrar para el comportamiento oportunista de este hongo saprófito. El tratamiento debe estar dirigido a resolver los hallazgos clínicos. En caso de recidiva, se debe sospechar que la afección general sigue existiendo. En algunos casos, el trabajo del odontólogo, conjuntamente con el médico de cabecera, se hace necesario para la resolución de la enfermedad. Vamos a hacer un breve pantallazo de las micosis profundas, el resto lo pueden ampliar ustedes de los libros de la bibliografía presentada, y las 2 micosis que vamos a hablar son la histoplasmosis y la blastomicosis. ¿Qué es la histoplasmosis?
La histoplasmosis es una enfermedad infecciosa causada por la inhalación de esporas de un hongo llamado Histoplasma capsulatum. La histoplasmosis no es contagiosa, no puede ser transmitida de una persona o animal enfermo a alguien sano. El agente causal vive en las tierras ricas en sustancias orgánicas, donde hay deyecciones de aves y de murciélagos. Acá tenemos un cuadro en donde más o menos resumen la vía de la histoplasmosis. La histoplasmosis es una micosis profunda causada por el Histoplasma capsulatum, que es un hongo dimórfico que ha sido descubierto en el año 1905 en Panamá. Y acá está quién fue el que lo descubrió. ¿Dónde está este Histoplasma capsulatum? En suelos húmedos, rico en deyecciones de aves o de murciélagos, y tiene una distribución endémica en América. Afecta la histoplasmosis principalmente a los inmunosuprimidos, pacientes SIDA o pacientes con terapias inmunosupresoras, que tienen o diseminan la enfermedad, que puede ser con manifestaciones pulmonares, cutáneas o afectar también la médula ósea y los ganglios. ¿Cómo va a ser el tratamiento de esta enfermedad? Con lo que habíamos hablado anteriormente, que era la anfotericina B. Acá tenemos un mapa de las zonas endémicas del histoplasma en toda América, que están en color rojo, que en el caso de Argentina son Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, este de La Pampa, norte de Corrientes y este y centro de la provincia de Chaco. Acá tenemos la sintomatología de los diferentes tipos de histoplasmosis, una histoplasmosis pulmonar asintomática aguda, la histoplasmosis pulmonar de tipo crónico y la histoplasmosis diseminada. Acá tenemos las manifestaciones bucales de la histoplasmosis. Yo les voy a mostrar un caso clínico de un paciente que tuvo la cátedra y que se lo ha publicado en una revista chilena en el año 2010. Y acá pueden ver, por ejemplo, que este paciente tiene lesiones orofaringeas, que normalmente son raras, pero que en este paciente estaban descritas. Miren el tamaño que ha adoptado la lengua. Miren, vista de frente y vista lateral, cómo la lengua ha duplicado o triplicado su altura por estas infiltraciones del hongo dentro del tejido del paciente. Ustedes pueden leerlo, este caso completo. Ustedes ponen en Google histoplasmosis oral localizada, el reporte de un caso clínico en Tucumán, y les va a salir, o ponen histoplasmosis y ponen el nombre de alguno de los autores. Acá están los autores, y también les va a salir en Google el caso completo para que puedan leer el artículo. Miren ustedes el cuadro en donde acá está hablando de la ocurrencia que hay de histoplasmosis en Brasil. Cómo con el paso de los años, contrariamente a lo que debería ocurrir, va en aumento la cantidad de casos de histoplasmosis hasta el año 2018. Ustedes pueden ver acá cómo va en aumento hasta que llega casi a los 2.000 casos. Esto es un trabajo actual, del año 2019. Y la blastomicosis, que también es una micosis profunda, es una enfermedad granulomatosa, subaguda o crónica, que compromete la piel, puede comprometer mucosa, ganglios linfáticos y órganos internos sin tendencia a la curación espontánea. Está producida por un hongo dimórfico, conocido como el Paracoccidioides brasiliensis, y el contagio se lleva a cabo por la aspiración de tierra contaminada o por vía transcutánea en individuos susceptibles. ¿Cuáles son las zonas endémicas? En nuestro país, Santa Fe, Chaco, Formosa, Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Y otra zona en el noreste, Salta, Jujuy y Tucumán. Es una enfermedad endémica, al igual que la histo, regional, de zonas rurales, tropicales y subtropicales en América Latina. ¿Cuáles son los signos y los síntomas? La manifestación inicial de la enfermedad es casi siempre la mucosa bucal, siendo el área gingival la más afectada, originando enfermedad periodontal, movilidad dentaria, caída espontánea de piezas dentarias y formación de granulomas apicales.
la presencia de úlceras granulomatosas con un puntillado hemorrágico típico que le confiere un aspecto moriforme. Comisuras labiales, mucosa labial, geniana, paladar blando y pilares amigdalinos y lengua pueden estar afectados. Nosotros no hemos tenido caso de blastomicosis, pero les presento el caso de unos colegas de Salta que han publicado recientemente las manifestaciones de esta enfermedad. Miren, en la figura A, en todo lo que es la encía marginal y la encía insertada del elemento 13, 14, 15 y 16, esa estomatitis de tipo moriforme, con migración apical, pérdida de inserción de estos elementos dentarios, y la lesión palatina, en donde si bien no hay pérdida de inserción, sí pueden ver esta palatitis granulomatosa, esta estomatitis de tipo moriforme, con un sangrado que en algunos casos puede ser hasta espontáneo. ¿En base a qué hacemos el diagnóstico? Y seguimos basándonos en la publicación de este caso de estos colegas de Salta. El diagnóstico se basa en los hallazgos del hongo en los tejidos, ya sea por examen directo, por cultivo, por estudios histopatológicos o por técnicas serológicas. El examen directo es positivo en un 87.5% de los casos. El cultivo es positivo en un 62.96%, los estudios serológicos en un 88.46%, y el estudio histopatológico en un 96.92%. Esta es la efectividad diagnóstica de cada una de las posibilidades que tenemos nosotros para diagnosticar de manera certera una blastomicosis. Bueno, acá pueden hacer una foto, esta es la bibliografía, por si algún tema quieren verlo un poco más. Esta es la bibliografía que yo he usado para el estudio de estas micosis. Como les digo, de las micosis profundas, de la histoplasmosis, pueden basarse en el artículo que hemos publicado nosotros en la cátedra, y en el blasto pueden basarse en el artículo actual del año pasado que han publicado estos colegas, que están bastante completos. Bueno, con esto terminaría la clase. No sé si hay alguna consulta. Voy a dejar de presentar pantalla. Bueno, ¿alguno de los chicos tiene alguna consulta o quiere hacer alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces terminamos por hoy. Gracias a los docentes que nos acompañaron en la clase, por el tiempo.